Se complicaron las cosas para mí cuando yo tenía 12 años todavía. Y ya tenía estas inquietudes. Yo tenía un amigo llamado Rodrigo. Nunca lo voy a olvidar, un muchachito lindo, bueno. Lo llevaba a veces a la iglesia, a nuestra iglesia adventista. Una vez estábamos tan mal en la prueba de anatomía, él y yo estábamos mal, necesitábamos la nota máxima para pasar de año. Pero para quienes habían llevado pésima nota el año todo, sacar en la última prueba la nota máxima, humanamente era imposible. Pero yo le dije a Rodrigo, vamos a estudiar y después vamos a orar y tú vas a ver que Dios nos va a ayudar. Nos levantábamos a las 5 de la mañana en aquel frío de junio de ahí en la sierra peruana y estudiábamos. Y antes de la prueba nos arrodillamos con Rodrigo y oramos. Dios, nosotros hicimos nuestra parte, ahora ayúdanos. Y los dos sacamos la nota máxima. Ese muchacho le agarró una confianza a la oración, que oraba para todo. Cuando su equipo de fútbol estaba perdiendo, salía y me decía, oye, vamos a orar. La confianza de este muchachito era tan grande en la oración. Tenía 11 hermanos, 10 hermanos creo que eran. Él era el mayor, 12 años, y tenía 10 hermanos, así escalerita todo. Y el último iba a nacer. La mamá estaba embarazada esperando el último niño. Una noche, no había luz eléctrica en el barrio donde vivíamos, tocaron la puerta, mi mamá salió y dice, oye, es tu amigo Rodrigo, está desesperado. Yo salí para ver qué era. Me dice, ven, tienes que orar, mi mamá se está muriendo. La mamá estaba dando a luz, no había médico, no había hospital en aquella pequeña ciudad. Una partera aficionada estaba atendiendo. El niño había nacido, el bebito había nacido, pero la mamá se estaba muriendo. Y Rodrigo, cuando vio a su mamá muriendo, pensó, el único que puede salvar es Dios. Y fue corriendo al amigo y dice, tienes que orar conmigo. Corrimos como 200 metros para la casa de él. Cuando llegamos, un cuadro triste. Una vela alumbrando el cuarto pequeño, oscuro. En ese cuarto estaban 2, 3 camas y ahí amontonados todos los hermanitos pequeños. En la otra cama la mamá que acababa de dar a luz el nenecito pequeño. Al lado el padre inmóvil llorando. Del otro lado la partera llorando. Parece que cuando Rodrigo llegó, la mamá estaba peor que cuando salió. Porque no se detuvo, no me esperó para yo orar. Él corrió, cayó de rodillas, agarró la mano de la mamá y yo no me olvido nunca de su oración. Él decía más o menos así, Señor, no te lleves a mi mamá. ¿Qué va a hacer de nosotros? Mira, ¿qué va a hacer de nosotros? Mi mamá no puede morir, por favor, no puedes dejar que mi mamá muera. Lo que él no sabía era que mientras agarraba la mano de la madre, esa mujer ya estaba muerta. Y cuando él se dio cuenta, porque el papá fue y lo abrazó y lo levantó, ese muchacho, yo pensé, ahora va a llorar, pero no. Una reacción increíble para un niño de 12 años. Dio la vuelta y fue al patio. Había luna y había estrellas en aquel cielo azul de la ciudad de Jauja, en el interior de mi país. Este muchacho se quedó mirando hacia el cielo. Yo me acerqué y hablé una de las cosas más bobas que el ser humano puede hablar en un momento de dolor. Yo sé cómo te sientes. Ustedes ya se pusieron a pensar en esa frase. ¿Cómo puedo saber yo? ¿Cómo podía yo saber mi mamá viva, mi papá vivo? ¿Cómo podía yo saber cómo mi amigo se estaba sintiendo? A veces la sociedad nos enseña unas frases hipócritas que no tienen sentido. ¿No sería más fácil abrazarlo simplemente y no decir nada? Y él sacó mi brazo con fuerza de su hombro. Yo le dije, Dios sabe lo que hace.
Pero yo no creía en eso. Dios sabía lo que estaba haciendo. Y Él me dice, mira, si tú quieres ser mi amigo, nunca más me hables de Dios. Nunca más. Porque para mí Dios no existe. Y si Él existe, es tan malo que no merece que yo lo ame. Entonces, si quieres ser mi amigo, nunca más me hables de Dios. Unos meses después yo dejé mi ciudad y fui para la capital con toda mi familia. Pasaron años. Yo me hice joven, crecí, me hice adulto. Terminé mis estudios en la Facultad de Teología en mi país, la capital de mi país. Me casé. Estábamos en luna de miel con mi esposa. Le dije, ¿quieres conocer la ciudad donde nací? No hacíamos nada, estábamos paseando, viajando. Me dice, ya vamos. Cambiamos el rotero y fuimos para mi ciudad. Me acuerdo, era 3 de la tarde, estábamos tomando un helado en la plaza, sentados. Cuando a lo lejos comencé a ver un muchacho que venía, y lo comencé a reconocer. Y cada vez que se acercaba más, mi corazón parecía que iba a salir. Era él, estaba grande, bien más alto que yo, fuerte. Yo me levanté, él también me reconoció, corrimos, nos abrazamos. Era Rodrigo, mi amigo. Yo le pregunté, ¿qué es de la vida? ¿Qué haces? Me dice, me estoy formando, me estoy graduando en arquitectura. Qué alegría, ¿sabe? Qué alegría, un muchacho pobre terminando la facultad de arquitectura. Y él me preguntó, ¿y tú qué haces? Le dije, yo soy pastor. ¿Te acuerdas que yo era de la iglesia adventista? Yo soy pastor. Tú ibas conmigo a la iglesia, ¿cómo te va? ¿Cómo va tu fe? Y toda la alegría del reencuentro desapareció. Su rostro se quedó tenso. Su voz cambió. Me dice, mira, en la noche más trágica de mi vida, yo te dije, si quieres ser mi amigo, por favor nunca me hables de Dios. Para mí Dios no existe. Y si Él existe, no merece que yo lo ame. Y yo fui por la vida pensando, ¿por qué Dios hace algunas cosas? Ustedes ya se pusieron a pensar que nuestra vida es un montón de porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando vas a un pastor te dice, confía en Dios. Pero te gustaría confiar entendiendo por qué. Yo creo que si alguien murió con un signo de interrogación en la cabeza así enorme, fue Moisés. En cuanto se le iba la vida, preguntaba, Dios mío, ¿por qué no me dejas entrar? ¿Por qué? Solo falta un paso. Por favor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y murió con ese enorme por qué en la cabeza. Y mi amigo vive. ¿Por qué Dios llevó a mi madre sabiendo que necesitábamos de ella? Y yo andé por la vida con la preocupación de mi amigo. ¿Por qué Dios fue cruel con mi amigo? ¿Por qué? Y después fui viviendo y fueron apareciendo otros porqués en mi vida. Tal vez esta noche yo estoy predicando para alguien que está atormentado por un porqué. ¿Por qué mi hijo murió con 12 años en la flor de la vida? ¿Por qué mi hijo nació paralítico? ¿Por qué mi hijo nació así? ¿Por qué mi esposo murió joven? ¿Por qué mi matrimonio fracasó?
¿Por qué mi padre murió joven? ¿Por qué yo no conocí nunca a mi madre? ¿Por qué mi negocio fracasó? ¿Por qué yo no pude ir para allá? ¿Por qué ese sueño murió? ¿Por qué Dios no me ayudó a concretizar el sueño cuando ya faltaba poco? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya se dieron cuenta que nuestra vida está llena de porqués. Y esos porqués no nos dejan ser felices en la vida cristiana. Queremos confiar en Dios, queremos amarlo, queremos seguirlo, pero esos porqués nos incomodan. Y conscientemente nos decimos, no, pero Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace. Y parece que Dios no tiene respuestas. O tal vez la tenga. Y nosotros es que no la descubrimos. A lo largo de mi vida y de mi ministerio ya he visto tantas personas preguntándose por qué. Hace unos 4 o 5 años atrás llegué a una ciudad, Caruaru. Creo que hay un hermano de Caruaru por aquí. Vi a una profesora que había tratado de matarse. La visité. ¿Por qué? Una chica que amaba a Dios, amaba la iglesia, amaba la obra, profesora de escuela, dedicada a esta causa, vivía para Dios, para su obra, para el evangelio, para el trabajo que hacía como profesora formando niños. Soñaba como toda chica casarse un día, y un día llegó un muchacho que ella pensó que sería la persona ideal para ella. Pidió a Dios, por favor, dame a ese chico, y aparentemente Dios le dio, porque comenzaron a enamorar, comenzaron a noviar, fijaron la fecha para el matrimonio. Faltaba una semana para el matrimonio. Faltaban 3 días para el encerramiento, el fin del año escolar, y más 3, 4 días para el matrimonio. Y un día ella entra, faltando casi una semana para el matrimonio, entra a una sala de la escuela, a un salón de la escuela, y encuentra ahí en el salón a su mejor amiga, otra profesora de la escuela, con su novio, en una situación desagradable. Ella sintió que la tierra se le hacía un hueco debajo de los pies, y comenzó, ¿por qué? Fue para casa, lloró, Dios mío, ¿por qué? Si yo te amo, si yo te sirvo, si yo soy dedicada a tu causa, si yo hago lo mejor, si yo me porto bien, si yo hago esto, si yo guardo, si yo cumplo, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios no le decía por qué. Entonces fue y trató de quitarse la vida. Yo llegué allí cuando ella estaba en esa situación. Traté de consolarla, pero yo sabía que mis palabras no ayudaban mucho. Había un signo de interrogación enorme en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el porqué de tu vida? Piensa un poco. ¿Qué por qué te angustia? Ahora yo les voy a responder por qué Moisés murió. ¿Por qué Moisés no realizó su sueño? ¿Por qué Dios no dejó realizar el sueño de Moisés? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque era verdad que Moisés tenía un sueño. Es verdad que nosotros tenemos el derecho de soñar. Pero es también verdad que Dios tiene sus sueños. Y generalmente los sueños de Dios son mayores y mejores que nuestros sueños. Nuestros sueños son pequeños. Los sueños de Dios son enormes. Nosotros tenemos nuestros sueños. Queremos soñar. Le pedimos a Dios, danos el derecho de soñar. Pero Dios nos dice, hijo, dame tú también el derecho de soñar, y vas a descubrir que mi sueño era mejor y mayor que el tuyo. Moisés murió en el monte Nebo. Aparentemente Dios fue intransigente. Aparentemente Dios no concretizó el sueño de Moisés. Moisés murió.
Ahora yo les pregunto, ¿cuánto tiempo Moisés quedó muerto? ¿1 año? ¿6 meses? ¿1 mes? La Biblia no dice, el espíritu de profecía no dice. Quieren que... Mi opinión personal es una exposición de la iglesia adventista, la iglesia no tiene posición con relación a eso. ¿Quieren mi opinión personal? Él no quedó muerto mucho tiempo. 5 minutos tal vez, 3 minutos tal vez. Judas dice que el diablo fue a reclamar el cuerpo de Moisés para él, pero el ángel venció y se lo llevó. Moisés murió 3, 4 minutos después. Estaba resucitado y fue para el cielo. Ahora vean, ¿cuál era el sueño de Moisés? El sueño de Moisés era: mañana yo voy a entrar en la tierra prometida, voy a dividir la tierra, un pedazo para cada familia, para que planten sus verduras, sus cosas, construyan su casita. Yo también ya estaré viejito, voy a construir mi casa en la parte alta de la ciudad, ahí una baranda, una silla que se balanza, y ya viejito, con ciática, con dolor de cintura, con dolor de diente, con dolor de cabeza, con dolor de riñón, con dolor de hígado, ya sin ver bien, sentado, viejito, ahí en mi cadera, en mi silla de balanzo, voy a contemplar mi pueblo en la tierra de la libertad. Un bonito sueño, solo que Dios tenía un sueño mayor. ¿Y sabe lo que sucedió? Moisés murió. 5 minutos después resucitó y fue. Al día siguiente, cuando el pueblo entró a conquistar la tierra fue dividida, cada familia tuvo su pedazo, cada familia plantó sus cosas, cada familia construyó su casa, y los hijos del pueblo jugaban en la tierra de la libertad. Y Moisés no estaba sentado en la llanura de la tierra, en una casita de madera, en una silla de balanzo, todo duele aquí, duele por todos lados, no. Moisés estaba arriba, sentado en un trono de oro, ya con vida eterna, sin dolor de cintura, sin dolor de columna, sin nada, con su visión perfecta, mirando su pueblo jugar en la tierra de libertad. Y cuando Moisés al día siguiente vio todo eso, miró a Dios, y Dios lo miró, y yo imagino que Dios le piscó un ojo. Y Moisés quedó rojo de vergüenza y abajó los ojos y pensó: Dios mío, cómo tenías razón, solo que yo no te entendí ayer. Yo pensaba que eras injusto conmigo, yo pensaba que eras tan intransigente que no me dejabas realizar el sueño. Pobre sueño mezquino, cuando tú tenías un sueño mayor para mí. Solo que yo no me daba cuenta de eso. Perdóname, Dios mío. Hace algunos años hicimos un campamento de 10.000 jóvenes en la ciudad de Itabuna, en el Brasil. Y en ese campamento estuvo esa chica de Caruaru. Y le dije: ¿cómo te va? Me dice: pastor, estoy mejorando, estoy viviendo. Pero en un campamento de 10.000 jóvenes, había por lo menos 5.000 chicas, 5.000 chicos. Ella tuvo la alegría de conocer un buen muchacho. Después visitó a ella, él visitó a él, se visitaron, se escribieron, conocieron su ciudad cada uno. 2 años después yo recibí un sobre con la invitación de ella para su matrimonio con ese muchacho. Y una carta, decía: pastor, ¿se acuerda de mí? Soy la chica de Caruaru que me encontré con usted en Itabuna, y esa invitación es para mi matrimonio, me voy a casar. Encontré un muchacho maravilloso y me describió al muchacho extraordinario, y son felices hasta hoy. Y él me dice: pastor, mire, soy una mujer feliz. ¿Se acuerda de aquel muchacho que me dejó allá en Caruaru, por el que casi me maté? ¿Se acuerda? Decía en la carta. Él se casó con esa otra profesora, tuvo un hijo. La esposa quedó embarazada del segundo niño, y faltando 1 mes para nacer el segundo niño, él se escapó con la hermana de la profesora.
Y ella dice, ahora entiendo lo que Dios tenía para mí. Ahora entiendo por qué. Pero en esa época quería matarse. Ahora, 5 años después, entendía por qué. ¿Ustedes se dan cuenta? En esta vida, hermanos, muchas veces vamos a sufrir. Aparentemente Dios va a ser un Dios intransigente y malo que no nos deja realizar el sueño. Preguntas, ¿por qué mi hijo con 15 años de edad tuvo que morir? Y yo he encontrado padres que dicen, pastor, voy a andar la vida toda con esa espina doliendo en mi corazón. ¿Por qué mi esposa joven tuvo que morir? ¿Por qué mi padre joven tuvo que morir? ¿Por qué no conseguí terminar mis estudios? ¿Por qué no conseguí realizar ese sueño? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguramente porque Dios también tiene sus sueños. Y el sueño de Dios es mayor que tu sueño. Solo que hoy día no lo vas a poder entender. El tiempo te va a probar que los sueños de Dios eran mayores que los tuyos. Y que tú no tenías derecho de rebelarte, revoltarte contra Dios, pensando que era un Dios injusto.